Buen día, buen día. Ya abrimos la sala, estamos esperando que se vayan conectando. Buen día a todos. Buen día a todos. Siempre nos gusta ir sabiendo de dónde están conectados. Ahí en la parte del chat nos encanta saber si nos están escuchando bien y de dónde están viéndonos. Tenemos de México, Argentina, fantástico, Mar del Plata, ahí Nacho Moritán desde la costa. Fantástico, ahí están viendo nuestra pantalla correctamente, desde Estados Unidos, Ciudad de México, qué ganas de ir a Ciudad de México, a Monterrey, Barcelona, cómo se extraña España también, Argentina, Paraguay, Nicaragua. Fantástico, vamos a esperar 2 minutitos que se terminen de conectar todos para arrancar. Santi, hola Santi, Cusco, también podremos ir a pasear a Cusco, ¿no? Nadie se quejaría, ¿no, Valen, Pedro? Comer en Perú nunca está mal. Estaríamos felices, sí. La próxima lo hacemos de Perú. Aceptamos invitaciones a Cusco. Y de ahí ya estamos para el Valle Sagrado y vamos a Machu Picchu, Colombia. Ahí la tierra de Valentina. Vino Hay mendocino. varios. Ya estamos casi en época de festejos. Bien. Honduras, mis colegas catrachos también. Vamos haciendo las presentaciones, Pedro, ¿te parece? Claro, arranco. Bueno, primero darle la bienvenida a todas las personas que están conectados de diferentes puntos. La verdad es que estamos muy contentos siempre con la respuesta que tenemos y que los colegas nos estén acompañando desde toda la región. Mi nombre es Pedro Brarda, yo soy director de Tree Hunters. Junto con Juan y con Valentina organizamos estas jornadas para la comunidad de recursos humanos. Y siempre la verdad que tratando de compartir mejores prácticas, y hoy en particular un tema que me gusta mucho, que es de escenario futuro. La verdad que creo que va a estar muy interesante, así que bienvenidos a todos, gracias por estar conectados desde el otro lado. Gracias, buen día a todos. Yo soy Juan Bodenheimer, director de Instare. Justo comentaba Pedro, hace ya va un tiempo que venimos trabajando en conjunto, organizando esta serie de webinars, los llamamos compartiendo experiencias. En general, lo que siempre tenemos un invitado que viene a compartir un poco de lo que viene haciendo alguna práctica de recursos humanos o tema vinculado. Tenemos la suerte de haber tenido colegas de toda Latinoamérica compartiendo todo tipo de situaciones y experiencias que pueden visitar en nuestro canal de YouTube. Está todos los videos disponibles y a medida que se van subiendo nuevos, los vamos dejando disponibles para que puedan acceder y siempre escuchar un poco qué se está haciendo en cada una de las situaciones. Un poco la idea es compartir qué estamos haciendo y qué estamos viendo desde cada lugar, ¿no? En esta oportunidad yo me hice un pequeño acto egoísta, ¿viste? Que es que me guardé el último del año para compartir yo un poco lo que estamos viendo en temas de analytics en recursos humanos, que es el tema que venimos particularmente de estar trabajando ya hace casi 10 años, o un poco más incluso. Así que bueno, ahí nos queríamos meter y con eso queríamos arrancar. Un poco la idea, titulamos este webinar, perdónenme, yo ya voy corriendo, no presenté a Valentina Amaya Méndez, desde Buenos Aires por ahora, ya aproximadamente conectada desde Colombia, desde vuelta desde sus tierras, parte del equipo que siempre nos va apoyando en gestionar este webinar y poder responder las consultas. Antes de avanzar, vamos a hacer como 2 aclaraciones técnicas, van a ver que está el chat y la parte de preguntas y respuestas. El chat es siempre para que nos vayan avisando alguna pregunta que hagamos, quizás si hacemos alguna pregunta particular sobre algo, que respondan ahí. Y después tiene la parte de preguntas y respuestas que aparece como Q&A, que es la parte que los invitamos a dejar todas las preguntas, consultas, inquietudes que tengan acerca de los temas que estamos trabajando hoy, para que después, a medida que avancemos, o las vayamos respondiendo eventualmente a medida que vayamos presentando o hacia el final de la actividad. Siempre dejamos unos minutos al final para ir respondiendo las consultas. Entonces, por favor, vayan completando todas sus preguntas ahí
y también lo que van a poder hacer ahí siempre es, eventualmente, si tienen, si de repente ven a otro colega que hace una pregunta que les parece interesante y también les gustaría poder que sea respondida, por favor pueden votarla para que reciban la respuesta en función de que vemos que el tema genera más interés entre todos ustedes, ¿no? Entonces, volviendo al tema del webinar de hoy, hoy elegimos como título People Analytics y lo llamamos Insights 2021 y escenarios futuros, ¿no? Que es un poco la idea ver de qué cosas fuimos viendo y entendiendo de la práctica o que vemos que está pasando como tendencias en la práctica, y pensando un poco hacia dónde va la práctica de People Analytics, ¿no? Observando qué cosas se están haciendo, qué cosas vemos que nos llaman la atención o vemos como tendencias, y también un poco hacer retrospectiva en términos de hacia dónde va y qué cosas están trabajando, ¿no? Entonces, esto es un poco la idea del día de hoy, un poco ver qué está ocurriendo de lo que fuimos viendo en todo el nivel. América Latina, principalmente hacemos foco en América Latina y España, en el mundo de habla hispana, ¿no? Quizás eventualmente en Estados Unidos pueden haber algunas otras tendencias particulares que a veces se desprenden un poco del contexto particular del mercado. Pero bueno, arrancando un poco por acá. Yo la verdad es que no podía dejar un poco la discusión que teníamos en la mañana en la oficina, era si volver al 2020 o no, y la verdad es que no puedo dejar de tomarlo, ¿no? Porque más allá de que parece que, decimos, pasó 1 año y medio, seguimos en pandemia, entonces hay algunas cosas que tenemos que ver de qué aprendizajes tuvimos en términos de analytics en pandemia, ¿no? Entonces, para eso, lamento hacerlos participar, pero no puedo evitar hacer 2 preguntitas que me gustaría que respondan, ¿no? Ahí tienen en Zoom que pueden responder 2 preguntas que me interesa su respuesta. Una es, en 2020, ¿teníamos la información necesaria en nuestros empleados para tomar buenas decisiones? Los invito a responder, por favor, sobre esas 2 preguntas. Y después, la segunda pregunta es, en 2020, desde Recursos Humanos, ¿teníamos capacidad de dar rápida respuesta con datos a las preguntas que nos hacían? Entonces, los invito a responder. Vamos a darles unos segundos para que respondan. Ya vamos casi el 50% de la respuesta. Voy a esperar 10 segundos más. Voy a esperar un poquito más hasta 70 y ahí cortamos. Ahí estamos. Bien. Primer punto. Acá me interesa ver unos aprendizajes, me parece que tuvimos en pandemia. Tiene que ver un poco con lo que pasó con términos de qué datos teníamos para tomar decisiones. Nos cayó pandemia a todos, cayó marzo, abril en todos lados, en toda Latinoamérica. De repente cambió el mundo, cambió la situación en la que estamos, teníamos que tomar decisiones de cómo gestionar las empresas, las organizaciones y las personas, y nos dimos cuenta de 2 cosas que tienen que ver con estos datos que vemos acá, ¿no? Punto 1, el tema acerca de qué información teníamos de nuestros empleados para tomar buenas decisiones. Fíjense que solo el 13% pudo decir que tenían todo lo que necesitaban. Si sumamos el resto, que decían más o menos, tenemos ahí el 60% y el 25% de las personas dicen no tenemos los datos que necesitamos para tomar decisiones. La otra pregunta tenía que ver con la agilidad, porque claramente esto nos cayó como sorpresa, tenías que tomar decisiones rápidas. Y entonces lo que apareció es que el 30% dice que para nada tenía la capacidad de dar respuesta rápida a las situaciones. Otros dicen el 63%, más o menos, algo sí, algo no. Y solo el 7% podía dar una respuesta rápida. Y acá tiene que ver con el primer punto de lo que vemos, con los temas que veíamos claramente acerca de lo que empezó a pasar y lo que empezamos a aprender en pandemia acerca de analítica y datos y decisiones, ¿no? Punto 1. Tuvimos que repensar qué soluciones entregamos con datos desde Analytics al negocio y a la compañía, ¿no? Lo que vimos hasta ese momento es que todos nos dedicamos y estamos fascinados con ausentismo, con rotación, con temas de formación, temas de headcount, nómina, ¿no? Eventualmente algunos temas vinculados, selección, pero nos dimos cuenta que había un montón de situaciones que no estábamos pudiendo ayudar a resolver, entender, ¿no? Y que tenemos que salir de lo habitual, lo que estábamos acostumbrados a hacer desde recursos humanos, y todas las soluciones y todas las cosas que estábamos haciendo con datos en recursos humanos no servían. Me parece que este es el primer punto de gran aprendizaje que tuvimos como un Insight 2020, yo diría 2021 porque todavía lo estamos aprendiendo, que ahora estamos pensando en situaciones híbridas, trabajo híbrido, nuevas formas de trabajo y demás, y vemos que la información que utilizamos y los análisis que hacemos hasta esta fecha que teníamos antes no nos sirven y tenemos que hacer cosas nuevas. Entonces el primer punto es, ¿qué estamos ayudando a resolver, ¿no? ¿Qué decisiones estamos ayudando
hacer que se estén tomando con los datos que tenemos en recursos humanos, me parece que es uno de los grandes aprendizajes que estamos teniendo, ¿no? Tenemos que cambiar las soluciones y asegurarnos de que no siempre se trata de responder a las cosas que siempre quisimos responder desde recursos humanos, sino a entender qué es lo que se necesita ahora comprender con datos y cómo ayudar a decidir cómo gestionar personas y organizaciones. Después aparece otro punto fundamental, es lo poco que sabemos de nuestra gente, ¿no? Esto es uno de los grandes temas que me pareció más fascinar durante mucho tiempo y seguimos aprendiendo, que es, nos dimos cuenta en este tiempo que sabemos muy poco, y la información que gestionamos acerca de las personas que trabajan en nuestras organizaciones no tiene que ver con los datos que necesitamos tener, ¿no? Y ahí apareció un impulso enorme de empezar a buscar información de todo tipo acerca de su gente. En qué situación vivo, cómo es la casa, conviven con alguien, gente mayor, gente menor, cuántas personas viven en un hogar, tienen espacio para trabajar, tienen escritorios, en qué entorno están, a qué distancia están del trabajo, cómo van a trabajar, y un montón de datos adicionales, cómo se sienten, qué emociones están viviendo en estos momentos. Nos dimos cuenta que claramente la información que tenemos nuestros empleados es muy escasa, y simplemente está centralizada en los procesos que diseñamos en recursos humanos. Acá me parece que uno de los grandes también puntos para repensar en términos de analytics es qué datos capturamos acerca de nuestra gente, ¿no? Yo pongo como en esta parte, como un último punto, es la necesidad de tener una mirada holística sobre nuestra gente, ¿no? Entender que las personas que trabajan en nuestras organizaciones no son solo personas que pasan por un proceso de gestión del desempeño, son evaluados en un sistema de e-assessment, sino son personas que tenemos vidas de todo tipo de lugares, tenemos hobbies, intereses, tenemos personas de las que nos ocupamos, tenemos gente a cargo, tenemos familiares, tenemos un lugar al que vivimos que puede ser cómodo, incómodo, o esté preparado para ciertas situaciones, y que tenemos que empezar a entender. No, empezamos a ver como necesario la situación de pensar una gestión de datos mucho más abarcativa y mucho más amplia acerca de las personas que viven en nuestras organizaciones, ¿no? Entonces, parece que es otro de los grandes puntos para pensar sobre las cosas que estamos viendo en Analytics, es qué datos guardamos, qué datos nos preocupamos en gestionar y capturar. Aparece el otro tema fundamental que sigue teniendo un peso enorme, que ya viene pre-pandemia, pero la pandemia impulsó con mucha fuerza como tema central de la agenda, que es el bienestar, ¿no? También empezamos a darnos cuenta de ciertas cosas, como por ejemplo, acá le digo como primer punto, el clima con gusto a poco. Nos dimos cuenta que los procesos de gestión de clima, los sistemas para evaluar el clima organizacional, se quedaron cortos. Porque la idea de hacer este esfuerzo enorme que hacíamos para una vez al año, cada 2 años, entender cómo estaba nuestra gente no nos servía. Necesitábamos tener la información ya en forma inmediata y no la teníamos. Tuvimos que empezar a disparar diversas herramientas y métodos para poder capturar la situación particular de los diversos empleados que tenemos en nuestras compañías, de forma inmediata, rápida. No podíamos demorarnos en entender qué datos habían, ¿no? ¿Y qué estaba pasando? No podíamos tardar un mes en hacer el informe. Y nos dimos cuenta que teníamos que pensar formas que nos permitan hacer un seguimiento ágil, más rápido, inmediato, con mayor frecuencia, más amplio en contenido, en la información que capturamos, donde también teníamos más agilidad para poder entender los datos que teníamos y los resultados que vimos en esas formas relevantes que implementamos a lo largo de estas situaciones que vivimos en pandemia. Entonces, acá nos dimos cuenta que también necesitamos saber cómo está nuestra gente, emocionalmente, no solo en qué pensás de tu jefe, sino cómo te pasaba, cómo te sentías, cómo estabas en tu familia, en tu casa, estás cansado, cómo te sentías con el trabajo, sobrecargado o no, estabas en una situación de burnout o no. Entonces empezamos a ver que necesitamos entender cómo está nuestra gente y necesitamos herramientas con mayor rapidez y velocidad en darnos respuesta. Ahí reaparecieron en el mercado como un tema fundamental las herramientas de encuestas de pulso, ¿no? Los invito a ver ahí en nuestro canal de YouTube para encontrar el webinar que Alfredo Ábalos, un gran colega peruano, dio, compartiendo un poco lo que hacían con Pulso, con una herramienta que les permitía monitorear incluso, si querían, en forma semanal o quincenal, cómo estaba la gente, de forma muy rápida y muy ágil. Empezamos a ver que necesitábamos otras herramientas para facilitar este proceso de captura de datos, de forma inmediata y con mucha rapidez cambiar lo que estábamos relevando a medida que iba cambiando la pandemia y las situaciones que teníamos, y también ver rápidamente los resultados para actuar de forma inmediata según las situaciones que veíamos
en estas herramientas. Entonces, este es otro tema fundamental que empezamos a repensar. Tenemos que repensar sobre qué pensamos y qué capturamos acerca de nuestra gente. Y ahí aparece otro gran tema que tiene que ver con las soluciones que utilizamos para resolver los temas de datos, ¿no? Y yo acá titulé esta sección de soluciones únicas a ecosistemas complejos, ¿no? Para eso, los invito a responder otra breve serie de preguntas, ¿no? Primera pregunta, en el último año compramos nuevas soluciones digitales para temas de recursos humanos. 2, tenemos toda la data de recursos humanos en un solo sistema. 3, estamos considerando que se puede consolidar toda la información en un único sistema. Vamos a esperar unos segundos para tener más o menos un poquito más de 70% de respuestas. Bien. Casi estamos. Un par de respuestas más y ahí cortamos. Bien. Acá. ¿Qué salió acá? Primera pregunta, ¿no? Esto tiene que ver con un tema fundamental, que lo que está pasando tiene que ver con las soluciones de tecnologías en recursos humanos son cada vez más, necesitamos cada vez comprar más herramientas para resolver los problemas y los procesos que tenemos. Recuerdo como hace 10 años atrás, un gerente de recursos de tecnología acá de una compañía de seguros médicos en Argentina, que tenía un equipo de 300 personas, decía, cada vez vamos a necesitar más soluciones tecnológicas, cada vez vamos a necesitar más sistemas y más aplicaciones, y esto lo estamos viendo claramente en el mundo de recursos humanos, ¿no? Muchas compañías tomaron decisiones en este último tiempo de adquirir nuevas herramientas para facilitar ciertos procesos que estaban haciendo ingestionables, donde necesitaban transformar digitalmente, y me parece que esto es uno de los grandes puntos para pensar Analytics, es no solo pensar en los datos, sino pensar en las tecnologías que se están implementando, ¿no? Fíjense que acá tenemos 36% de empresas que compraron tecnología nueva, 20% que lo están considerando. Lo que vas viendo es que muchos quizás no lo consideran a veces por un tema de presupuesto, pero claramente se dan cuenta que están necesitando sumar nuevas soluciones digitales para los procesos que se gestionan y para las necesidades que están teniendo de las soluciones de valor que quieren dar. El otro gran punto tiene que ver con la data, ¿no?, de recursos humanos. Que también lo que apareció es que tenemos entornos más complejos, donde tenemos datos en más sistemas, y claramente lo que vemos acá, fíjense que el 83% de las personas que respondieron hoy dicen que no tienen toda la data de recursos humanos en un sistema, ¿no? Y esto claramente es un problema eterno, donde empezamos a ver que necesitamos soluciones de integración, ¿no? Estos son los grandes temas que vuelven a aparecer de manera muy fuerte en recursos humanos y en temas de analytics, ¿no? ¿Qué soluciones hacemos para integrar la data? Acá hay otro punto interesante, que es bastante interesante lo que se responde en la tercera pregunta, que es si se está considerando la idea de consolidar toda la información en un único sistema. Que es como una fantasía constante. Si vos veías, no sé, los estudios de Bersin hace 5 años atrás, o 5 o 8 años atrás, ¿no?, una de las grandes consultoras de tendencias tecnológicas decía, vamos a la idea de todo en un mismo sistema, todo en un mismo sistema y demás. Y buscamos un ERP único que resolvía todos los problemas del mundo. Íbamos a Access, a SAP, a Oracle, a Workday, a Visma y demás, buscando tener toda la data en un mismo sistema. ¿Qué nos estamos dando cuenta? Que muchas veces siempre aparece información por fuera y buscamos una forma de solucionar la integración de esos datos. Estos son los grandes temas que tienen que ver con las tecnologías que utilizamos hoy en día en Analytics y en recursos humanos. Entonces, por eso aparece esta idea de la idea de soluciones únicas a ecosistemas complejos. ¿Por qué? Punto 1. Lo que nos damos cuenta sistemáticamente, a pesar de que a veces siempre tenemos la fantasía y vuelve a aparecer como un tema enorme de agenda ahora, que tenemos cada vez más procesos, más prácticas y situaciones que queremos resolver de mayor complejidad o para situaciones más específicas propias de cada compañía, es que muchas empresas están dando cuenta claramente y ya no se pelean con la idea de que no van a encontrar un ERP que les resuelva todo. Ninguno de los ERP del mercado tiene una solución perfecta. Esto cambia bastante un paradigma que había presente en muchas áreas de recursos humanos pensando que compraban X herramienta y con eso iban a tener todo ahí.
muchos ya están empezando a entender que claramente lo que van a tener que buscar es soluciones específicas para problemas específicos, ¿no? Está brillando el mundo de la tecnología de recursos humanos y es impresionante ver la cantidad de soluciones que aparece en el mercado de forma constante, resolviendo nichos específicos, ¿no? A mí me encantan unos colegas argentinos, nunca me acuerdo bien el nombre de Yerbo, que por ejemplo hicieron una solución específica para bienestar en empresas de tecnología vía Slack, que te permite monitorear de forma muy rápida cómo es el nivel de burnout, entre otras cosas, de la gente que trabaja en sistemas, en tecnología. Soluciones súper específicas para un mercado enorme que necesita una solución específica en un formato específico. O también lo vemos con soluciones del MS, ¿no? Que lo que ves es que la herramienta que tenés en el mercado no te gusta, no te resuelve gran parte de los temas específicos que tenés en learning de tu situación, de tu empresa, y necesitas una solución específica. O los ATS, los sistemas para gestionar selección, que quizás no te integra, la solución que te viene en tu ERP, en tu sistema de recursos humanos, no te integra con las diversas páginas donde vos publicás los avisos o con LinkedIn y demás, y tenés que ir a soluciones que te permitan resolver los temas específicos. Entonces vemos que las soluciones no son completas. Entonces tenemos que elegir herramientas diferentes para temas y nichos diferentes. También vemos que tenemos cada vez más procesos y datos que no son gestionados por los sistemas de recursos humanos. ¿Por qué? Porque son cosas de nicho, son nuevos procesos que estamos teniendo que no son quizás propios de recursos humanos y que tienen que ver con situaciones específicas y necesitamos comprar nueva tecnología para resolverlo. También aparece cada vez más herramientas digitales en este entorno, ¿no? Piensen las soluciones ad hoc agregadas que utilizamos, por ejemplo, para las experiencias de aprendizaje, ¿no? Muchos de nosotros hemos usado Kahoot o Mentimeter. Y fíjense que todas estas herramientas, Kahoot y Mentimeter, nos permitirían tener mucha información, porque hacemos un montón de encuestas, test y demás sobre los cursos, que nos genera información que podríamos integrar. Entonces estamos viendo que cada vez aparecen más herramientas que tenemos que empezar a considerar y analizar y evaluar de cómo eventualmente después se integran a nuestros procesos de captura de datos y gestión y análisis de datos, ¿no? Incluso acá, ustedes cuando están respondiendo estas encuestas que lanzo por Zoom, se está gestionando data nueva que yo podría utilizar para un análisis. Entonces, ¿cómo tenemos que empezar a pensar en todas las soluciones que se van incorporando en nuestro ecosistema de trabajo de recursos humanos? Se empezó como un juego para ver cómo resolver las situaciones de lo virtual, pero también son herramientas que generan datos. Entonces también tenemos que empezar a pensar cómo integro esto a las soluciones de análisis que tengo, ¿no? Y claramente el mundo de lo mobile, ¿no? Donde tenemos que pensar que cada vez los empleados usan más los dispositivos, y tenemos que hacer soluciones donde rápidamente en dispositivos que están siempre al acceso a la mano, capturemos la información que necesitamos cuando sea necesaria y de forma más ágil para los empleados de la compañía. Para eso les invito, siempre me parece que está bueno ver el webinar que dieron nuestros colegas del grupo Argos de Colombia hace algunos meses contando la experiencia que habían hecho ellos con una solución mobile para hacer monitoreo de COVID. Fue una solución muy rápida que te traquea mucha información de forma muy simple, muy sencilla desde el dispositivo móvil. También aparece acá la necesidad de automatizar, conectar y complejizar, ¿no? Y me parece que es un punto fundamental donde necesitamos visualización inmediata de datos. O sea, COVID nos mostraba la situación de que no servía que hagas una encuesta acerca de quiénes tenían síntomas de COVID y 3 meses después me des los resultados. Los querías ver apenas la persona responda, ¿no? Y me parece que acá hay un tema fundamental que también tiene que ver con automatizar los procesos, por ejemplo, disparar una alerta cuando tenemos situaciones que merecen una atención en particular de un gerente o un director, conectando múltiples fuentes de datos. Y me parece que también hay un punto fundamental para estar atento a las tecnologías que hay en el mercado. Cosas muy simples, como puede ser Power Automate de Microsoft, que te permite integrar múltiples sistemas de forma muy ágil y automatizar procesos, utilizando datos que capturas por múltiples fuentes y te disparan acciones. Desde una advertencia a un gerente a simplemente un pop-up. O sea, acá hay un punto fundamental que tiene que ver con empezar a pensar cómo automatizamos, conectamos y complejizamos las soluciones, ¿no? Sin tener que hacer implementaciones complejas tecnológicamente, puedo complejizar las respuestas que doy a las situaciones que tengo, empezando a elegir qué herramientas tengo en cada organización, ¿no? También acá hay otro punto que me parece fundamental, y para eso los invito a responder una nueva serie de 3 breves preguntas, ¿no? ¿Cómo es la calidad de datos de HR en tu compañía? Otra es, respondiendo vos, ¿tenemos indicadores para medir la calidad de datos en recursos humanos? Tercer punto, ¿se trabaja en la mejora de calidad de los datos de recursos humanos?
Voy a esperar unos segundos más que lleguemos al 70. Un poquito más. Casi, y ahí cortamos. Un para más, así que me gusta llegar a 70. Bien, bien. Una o dos más. Cortamos acá. Fíjense, punto 1. Aplaudo acá algo que es interesante ver, ¿no? Primera pregunta, calidad de datos. Lo que estamos viendo sistemáticamente, que muchas compañías siguen olvidándose y no lo ponen como tema de agenda, es cómo están los datos de recursos humanos. No podemos hacer analytics si no tenemos buena data. Y pareciera ser, a pesar que esto lo repito sistemáticamente, pareciera ser un problema que sigue apareciendo en la agenda como un tema que no se le da tanta importancia, ¿no? Hoy festejo que muchos dicen que es muy buena y están trabajando sobre los errores, es un punto fundamental. Pero fíjense que tenemos también, tenemos el 40%, arriba del 40% de respuestas que están diciendo que es o no es confiable, pero están trabajando en mejorarla, o el 50% es correcta. Entonces, ¿cómo podemos hacer soluciones, modelos predictivos, si los datos que tenemos están mal? Entonces, este es un tema fundamental y lo que seguimos viendo es que se está poniendo poco en agenda de recursos humanos el tema de la gestión de la información. A pesar que hemos pasado años en esto, seguimos viendo que esto es un tema de agenda que no se está trabajando. En general se lo trabaja cuando se implementan soluciones, algún ERP, pero no es un tema fuerte del proceso de recursos humanos. 2. Fíjense que a pesar de esto es interesante, porque muchos estamos muy bien, pero fíjense que solo el 22% de las respuestas nos hablan de que tienen indicadores para medir la calidad de datos de recursos humanos. Y acá hay un punto interesante para comparar. En la pregunta anterior tenemos que el 46% de las empresas tiene data muy buena y están trabajando sobre los datos, pero a la vez tengo que solo el 22% me dice que tiene indicadores de calidad de datos. Entonces, ahí tengo algo que me hace ruido cuando lo pongo a pensar, ¿no? Decimos que es bueno, pero a la vez tenemos indicadores para gestionarlo, ¿no? Esta es la vieja frase de Deming, ¿no? De si no lo puedo medir, no lo puedo gestionar. Entonces, ¿cómo puedo gestionar si no tengo indicadores? Y esto es un tema que está apareciendo cada vez más fuerte. Vamos a hablar un poco de esto, acerca de cómo medimos la calidad de los datos. Y el tercer punto es la relevancia del tiempo y el esfuerzo que le estamos poniendo a la calidad de datos y cómo mejorarla. Y acá, por suerte, soy un poco más feliz hoy que el 75% dice que sí. Me preocupa que el 22%, perdón, el 25% o no sabe, no contesta. Entonces es un tema enorme. Nos interesa People Analytics, estamos acá, tenemos 25% de las empresas que no aparece como un tema de agenda. Y esto es un tema fundamental, ¿no? Por eso, acá me gusta decir que esta parte, el webinar, lo llamo Back to Basics, ¿no? Y esto es un tema que es sumamente interesante para ver, me parece un tema que no se está diciendo mucho en recursos humanos, en People Analytics. Es un tema que me gusta prestarle mucha atención cuando lo ves en grupos de Data Science en general, ¿no? Cuando ves los grupos de Data Science en general y todos empiezan a discutir acerca de qué tecnologías utilizan, si Machine Learning, Inteligencia Artificial, Voice Recognition, Image Recognition y demás, y todas las tecnologías sofisticadas que podemos imaginar, lo que todos se terminan poniendo de acuerdo en un momento es, divina la tecnología sofisticada, pero necesitamos más data engineers. O sea, está buenísimo tener gente que hace soluciones complejas con algoritmos, pero necesitamos más gente que se asegure, que se ocupe de gestionar mejor la data, integrarla, disponibilizarla y limpiarla. ¿Qué es la función data engineer? Que es la persona que se ensucia las manos con los datos, que los conecta, los integra, los limpia, los corrija y los prepara, los deja disponibles para que la persona que va a hacer el análisis sofisticado o lo quiere hacer en un Power BI o una herramienta de visualización, lo tenga ya disponible para poder utilizarlo sin mayores complicaciones. A pesar de que, y esto es un tema interesante, todos quieren aprender modelos complejos, el punto es que nos siguen faltando más personas que se ocupen de gestionar los datos que tenemos, ¿no? Entonces acá tengo que volver a la necesidad de volver a los más básicos, ¿no? Entonces, lo que vamos viendo en muchas compañías, quieren sofisticación pero no tienen las bases, ¿no?
los datos no tienen capacidad de integración, están muy mal, no se actualizan, no se limpian, no hay proceso de transformación, no hay indicadores de calidad. En general hay pocas empresas que tienen indicadores de calidad, que están monitoreándolo, ¿no? Este año justo veíamos un caso, un banco muy interesante que tiene un indicador global y van haciendo muchas campañas de comunicación interna para fomentar, mejorar la calidad del dato. Claramente es complejo cómo hacerlo, pero hay formas de generar ciertos indicadores para monitorear si los datos están mejorando o no y fomentar que la gente se involucre en esto. Porque finalmente hacer analytics no es solo un tema técnico, sino es un tema cultural, donde necesitas que la gente se ocupe y participe en mejorar la calidad de los datos, ¿no? ¿Qué otro punto tenemos para ver? Problema de integración. Este es otro de los grandes problemas. Que en general estamos queriendo resolver y necesitamos resolver, que es cómo integrar los datos múltiples fuentes, porque cuando queremos hacer tableros en una herramienta de visualización como puede ser Power BI, Tableau, Qlik, MicroStrategy o etcétera, que podemos tener en el mercado disponibles, necesitamos datos múltiples fuentes. Y muchas veces los tableros que tenemos que visualizar, quizás simplemente en formación tenés un LMS, tenés edX, que te da, o un Udemy y demás, donde tenés información que también te querés traer, tenés otros sistemas donde tenés datos de los participantes de los cursos, y tenés que ver la forma de cómo en un mismo tablero integrar datos de múltiples fuentes. Y ahí hay algo interesante para ver, me parece que está reapareciendo, ¿no? En general, más allá que Power BI, Tableau y Qlik te permite integrar y conectar en forma directa con múltiples fuentes, en general no es la práctica técnicamente más correcta o más adecuada, está reapareciendo algo que lo escuchaba hace 6 años. Hace 6 años escuchaba a algunas empresas grandes pensando en la idea de generar un data warehouse de recursos humanos. Lo que me llamó la atención este año es que lo estoy volviendo a escuchar bastante, ¿no? De muchas empresas, incluso no siempre tan grandes, no empresas de 10.000 empleados, sino empresas bastante más pequeñas, que piensan en la forma de generar un data warehouse, ¿no?, para recursos humanos. Un data warehouse es finalmente un sistema que lo que hace es, hace todo este trabajo de conectar con múltiples fuentes de datos, limpiar los datos y dejarlos disponibles para analizarlos. Entonces uno analiza los datos desde el data warehouse y no desde el SAP, por ejemplo. El otro tema que va apareciendo es la inclusión de cuando se generan data lakes, esto para empresas de mayor tamaño. Data lakes son sistemas como si fuesen data warehouse más sofisticados porque permiten trabajar con información no estructurada, que incluyen a recursos humanos en el data lake de la compañía, ¿no? Lo que vemos acá finalmente es pensar en tecnologías que integren datos, ¿no? Y esto es un tema fundamental donde necesitas la conexión con el área de tecnología. Y esto me parece que es un tema importante ver de lo que estamos viendo, lo que pasa en el año, y nos marca un poco la tendencia hacia dónde vamos, de pensar cómo empezamos a elegir también y poner en temas de agenda herramientas de integración de datos, ¿no? Si estás en una compañía pequeña, con muy poca dotación, quizás una herramienta de visualización conectada de forma directa a la fuente no es tanto problema. Si tenés un poco más de tamaño, se puede complejizar el problema. Entonces tenés que empezar a entender que esto es parte de tu agenda de trabajo. Y nos parece interesante verlo, ¿no?, para este sentido, ¿no? Bien. Acá aparece otro punto que quiero trabajar, ¿no?, que lo llamé cómo impulsar valor. Y para eso los invito a las últimas 2 preguntas del día, ¿no? ¿Hay un equipo de referentes de HR o HR Analytics o People Analytics en la empresa? ¿Se está formando el equipo de HR en habilidades analíticas? Estamos ahí en 50 y pico, casi llegando a los 70. Bien. Entonces, acá llegamos. Fíjense, punto 1. Primera pregunta. El 22% de las empresas acá presentes tienen equipos o referentes de People Analytics. Quizás esta muestra es un poco sesgada, ¿no? Siempre acá tenemos que pensar en estos sesgos. Estamos hablando de Analytics, donde estamos haciendo un webinar de People Analytics, entonces muchas de las personas que estén probablemente participando acá estén interesadas en el tema particularmente o estén trabajando en el tema. Entonces también tenemos un sesgo que condiciona las respuestas. Siempre recordemos los sesgos como parte clave de todo análisis. El 76% cambió no. Es un tema no menor. Por otro lado, tenemos una situación importante que es el desarrollo de las habilidades analíticas en los equipos de HR. Esto es un tema fundamental que tiene que ver con otro de los puntos que estamos viendo como un tema de agenda, que algunas compañías lo tienen, otros no tanto, ¿no? Me alegra también ver que 25% de las personas están en agenda, tienen el tema en agenda.
Y acá esto tiene que ver con esta sección del webinar que pensé en términos de cómo impulsar valor con People Analytics, ¿no? Y hemos visto en el último año como diversos temas que nos marcan bastante un poco insights de las cosas que estamos viendo y hacia dónde va. Punto 1. La verdad es que este año tuve unas cuantas consultas preguntando sobre o pidiendo ayuda en pensar los modelos operativos para People Analytics en la organización. Es cómo organizar finalmente la función, cómo entrelazarla en el área de recursos humanos, cómo organizarla, cómo pensarla y cómo buscar la forma de organizar la disciplina dentro de la compañía de manera que dé valor. Me parece que esto es un punto interesante, que cambie un poco, no solo la idea de pongo una persona de compensaciones, que es lo que pasaba hace 8 años atrás, un contador que le gustan los números, a trabajar con indicadores, sino tengo que pensar esto, cómo lo pienso como parte más integral del área, pensando que tiene que dar valor. Me parece que esto es un tema clave que nos marca un poco del lugar estratégico que va obteniendo Analytics en la función de recursos humanos, ¿no? Esto es un punto fundamental para pensar. Y esto también tiene que ver también con las discusiones que van a aparecer de los roles que tienen los responsables o los referentes de People Analytics en los equipos de recursos humanos, ¿no? Y esto es un punto que no puedes dejar de pensar. No solo como la persona que hace tableros, sino también como la persona que impulsa una cultura analítica dentro de la organización, ¿no? Claramente, si la dirección no tenemos forma de implementarlo, pero esto es un tema que cambia y nos hace pensar de forma diferente el lugar que está obteniendo. Y es una discusión que no se está haciendo a veces tanto en las compañías que simplemente piensan que hacer People Analytics es asignar a una persona que le gusta los datos, que tiene habilidad con eso, hacer tableros, hacer análisis, cuando en verdad tiene que ver con una pregunta mucho más amplia, con pensar el rol, la función y la interacción que va a tener con todos los procesos de recursos humanos y con todos los pares que puede tener en el área de recursos humanos, ¿no? El otro punto fundamental, que empieza cada vez a hablarse más y nos parece que es un tema para pensar también, que es la idea del data literacy, ¿no? Yo lo pienso en términos de la alfabetización analítica o alfabetización en datos que tienen los equipos de recursos humanos. Esto es un tema no menor, porque en general lo que está pasando a veces con Analytics en muchas compañías es que se asigna la función a alguien y no se piensa en la formación, en las habilidades analíticas que tienen todo el equipo de recursos humanos. Entonces tenés HRBPs que no saben cómo leer los datos o no los usan. Una de las experiencias que tuvimos este año fue, por ejemplo, una empresa que tenía soluciones fantásticas de dashboards de recursos humanos para los socios de negocio, y los socios de negocio ni siquiera sabían cómo acceder a los dashboards que tenían, ¿no? Entonces, fíjate que ahí sí que teníamos un problema. Los accedimos, hicimos el trabajo de buscar las claves, ver los accesos y demás con el equipo responsable, los accedimos. No sabían cómo leerlos, ¿no? Veían el indicador de ausentismo, no sabían qué conceptos se incluía en ese indicador o no, o cómo se lo calculaba, ¿no? Y fíjense que estoy hablando simplemente, no estoy hablando de grandes complejidades en los procesos de análisis, sino que simplemente estoy haciendo, ¿no? Estoy haciendo el simple proceso de pensar cómo tengo habilidades para trabajar con los datos. Esto es parte de todas las personas que están en la compañía, ¿no? Tercer punto, riesgos, ¿no? ¿Qué preocupación tengo a veces con el mundo de Analytics? Hoy en día que estamos viendo como tendencia muy fuerte, la gente está fascinada con Python y R, ¿no? Y siempre digo, es increíble programar, y es fascinante lo que uno puede programar, pero perdemos el foco en entender qué estamos haciendo, ¿no? O sea, nos pasa a veces que hay personas que nos preguntan por los cursos y dicen, estoy buscando aprender Python. El problema es que si sé programar en Python, pero no sé nada de estadística, todo lo que hago en Python no tiene sentido, ¿no? Entonces, acá hay un punto enorme, entender qué implica data literacy para los diversos niveles. No todos van a tener que aprender a programar, pero todos tienen que tener ciertas habilidades y van a ser diversas habilidades según las funciones que tengan. Y estas habilidades incluyen estadística, ¿no? Porque muchas de las cosas que se ven incluso en muchos lugares y que se quiere aprender en muchos lugares son modelos predictivos, cuando, por ejemplo, muchas habilidades formarme, por ejemplo, principalmente cosas básicas como estadística descriptiva, o muchas herramientas de estadística inferencial que son gran parte de las cosas que voy a utilizar en recursos humanos, donde trabajo con situaciones de muestreo, ¿no? Entonces, fíjense cómo tenemos que empezar a pensar dónde ponemos los focos de formación, ¿no? Y el desarrollo de las habilidades de nuestros equipos, o los equipos de recursos humanos, ¿no? A mí me gusta pensar siempre esta metáfora, ¿no? Que es una metáfora que pensaba bastante este año, ¿no? Esto implica entrenamiento. Yo tengo mi profesora Mariana, que me da clases, me hace hacer actividad física todas las semanas, 2 veces por semana.
Ella me podría explicar cómo se hace una plancha, cómo se hacen las abdominales. Lo podría leer, pero no sirve de nada leerlo. Tengo que practicarlo y tengo que hacerlo con ella, y que ella me vaya indicando cuando lo hago mal para mejorarlo, ¿no? E incluso cuando lo quiero hacer rápido, me hace hacerlo lento, con poco peso, para hacerlo de manera correcta. Porque es mejor hacerlo lento y bien que rápido y mal. Y esto es un poco lo que estamos viendo como un tema enorme para trabajar con las expectativas que se dan con Analytics, ¿no? Por suerte nos encontramos compañías que entienden que esto es un proceso, pero hay compañías que tienen una expectativa de en un mes que toda la gente esté prediciéndolo todo, ¿no? Cuando ni siquiera todavía están seguros de saber entender y analizar la calidad de los datos que tienen. Entonces ahí tenemos un tema enorme para trabajar, fundamental que a veces estamos descuidando. Si tuviese que pensar un poco el resumen de algunas de las tendencias que vemos, y la verdad es que cuando iba armando esto se me ocurrían más y más. Punto 1, obsesionarnos con la data. O sea, y acá me parece que es un tema fundamental que sigue apareciendo por suerte cada vez más en la agenda, que es la idea de la captura de calidad. Captura, fíjense, pienso en qué datos capturamos. Podría hablar también de temas de privacidad de datos. Hoy no era el objetivo y no queremos complicarnos la vida con temas de privacidad y temas legales. Es un punto para pensar qué datos capturamos y empezar a tener una mirada más amplia y darnos cuenta que la data que capturamos no era suficiente. Empezar a asegurarnos de la calidad, como un tema de generar tableros, dashboards, indicadores de calidad de datos. Pensar la integración, qué tecnologías y herramientas utilizo para integrar la data a múltiples fuentes y cómo asegurarnos de gestionarla, ¿no? Que sigue siendo un tema que aparece en todos los grupos de analytics que veo, en los que estoy. Siempre de vez en cuando yo sé que vuelve a aparecer la pregunta de cómo se aseguran de mantener los datos actualizados. Punto 2, ampliar la mirada de tecnologías en recursos humanos, ¿no? Entender que acá se va a tratar de empezar a buscar soluciones y acostumbrarnos en convertirnos en buenos compradores de tecnología de recursos humanos, ¿no? Pensando que voy a tener que a veces elegir soluciones más específicas y no voy a resolver todo en mi ERP, voy a no tener que perderle el miedo a la integración, pero sí que tengo que tener también el tema, la agenda de la integración de los datos y asegurarme de que lo que estoy comprando integre o me permite capturar los datos, integrarlo con lo que tengo y automatizar y conectar, ¿no? Todavía nos cuesta mucho, muchas compañías vemos que es un gran desafío ayudarlos a pensar que el desafío es cuando desarrollan o implementan cierta solución para cierto problema con datos, ya en ese momento se tiene que estar pensando en cómo se lo automatiza. Y en general dicen, quieren resolver, y después dejan de automatizar y ya después no lo hacen. Entonces ya no sirve, ¿no? Y el cliente interno ya no le gusta, si tiene que esperar a que se lo actualices. Tercer punto, data literacy o alfabetización analítica de todo el equipo de recursos humanos. Todos tienen que tener cierto nivel de alfabetización digital. Todos tienen que entender y poder discutir y conversar y entender de datos y poder saber cuestionarse, ¿no? Y para eso se necesita conocimiento, ¿no? Formación en estadística, formación en ciertas habilidades analíticas. O sea, esto es un trabajo que tenemos que hacer y solo se hace entrenando y con formación, las dos cosas en simultáneo. Y cuarto punto, y el tercer punto, y esto también incluye a los líderes. Esto es fascinante ver cómo lo vemos frecuentemente, que se quiere formar a todo el equipo de recursos humanos, pero los líderes de recursos humanos no participan. Entonces, no tienen las habilidades que sus equipos tienen y no pueden tener buenas discusiones con sus equipos, ¿no? Esto es un tema para considerar. Y el cuarto punto es agilidad y comprensión de cuáles son las soluciones que necesitan. Esto es un poco lo que aprendimos mucho el año pasado y lo tenemos que seguir estando atentos, que es no te enamores del dashboard que hiciste, sino preguntarte si eso le genera amor al que lo usa o al que lo necesita. Y qué soluciones no están recibiendo los clientes que tenés en tu compañía, ¿no? ¿Qué dashboards necesitarían tener y no tienen? No es lo que quieren, es lo que necesitan. Esto es un punto que seguimos viendo, que sigue apareciendo como un tema de agenda. El peligro en esto es, pase el estallido COVID, por decirlo de una manera, ¿no? Que pase esta época de pandemia, sentimos bien, y nos olvidamos de ese aprendizaje. Algunas compañías aprendieron eso y siguen pensando qué cosas necesitan y cómo mejorarlas. Otras simplemente abandonan esos productos, que también hay productos que los hacemos por cierto momento particular. Por ejemplo, muchos productos COVID fueron desarrollados para un año y después ya en este momento actual no sirven. Entonces tenemos que pensar cuál es el que sigue, ¿no? Por ejemplo, acá sería muchos temas vinculados a modalidades híbridas de trabajo, vuelta a la oficina y demás, pero también pensar cómo pensamos la continuidad de eso, ¿no? Entonces, estos son algunos temas que estamos viendo un poco de los aprendizajes de lo que vimos en el mundo de People Analytics y hacia dónde vamos, ¿no? Esto es una parte, fue un recorte, podemos saber muchas más cosas,
elegimos solo algunas. Valen, quizás podemos ver las preguntas que fuimos teniendo, Dale, ¿no? dale. Bueno, empezamos con la de Nicolás, que pregunta cómo se puede medir la calidad de datos. Bien, Surgió este es cuando el hiciste la encuesta. Ujú. fantástico. En general lo que aparece en calidad es que lo que se define es, se analizan y se definen para las diversas variables que vos tenés en tus diversos sistemas, reglas asociadas a calidad. Por ejemplo, si vos tenés un campo que dice domicilio, no podría estar vacío. Entonces, ya el primer criterio de calidad es que el domicilio no esté vacío. O, por ejemplo, identificás cuáles son las reglas de cómo debería ser un número de teléfono correcto, de un número de celular correcto. Entonces, si se incumple, no sé, que tenga que tener X longitud, se lo indica como incorrecto, ¿no? Y así vamos sabiendo, o de repente que hayan inconsistencias, que aparezca en un lugar, un sistema donde se dice que la persona es casada y el otro es soltero, entonces eso se identifica que hay una inconsistencia, entonces el sistema lo que hace es, vas definiendo todas las reglas que te permitirían identificar eventualmente potenciales errores, o claramente errores. Y lo que haces es finalmente generar un indicador que te monitorea qué porcentaje de las variables, de los registros, tienen variables con errores. Entonces simplemente vas generando un indicador que vas monitoreando. Eventualmente puede pasar que obviamente hay algunas variables que cumplan las reglas pero estén mal, pero también lo que uno va haciendo después, por ejemplo, en temas de calidad, es actualización. La calidad no solo implica que el dato sea correcto, sino también que implica que sea actual. Entonces, por ejemplo, lo que puedes hacer es, ¿hace cuánto tiempo no fueron validados por el mismo empleado sus datos de domicilio? Entonces, lo que generas es procesos de validación, no sé, una vez al año que el empleado tenga que validar, o vas monitoreando si la persona entró alguna vez a validar sus datos o no. Entonces, vas generando diversos indicadores de calidad. Bien, un poco de la mano con esa pregunta, Santi Monsegur comenta que, bueno, hay cierta mirada conservadora sobre cómo se van recolectando y tomando los datos de las personas desde el lado del empleador, ¿no? Entonces, pregunta justamente cómo se sugiere o cómo poder trabajar este tema de aceptar que la gente abra los datos personales. Sí, Un poco lo que bien. estabas diciendo recién. A ver, claramente depende un poco de los temas culturales, ¿no? Claramente los colegas de España tienen una situación más compleja vinculada a lo que es GDPR, que es la normativa europea, que generó también no solo diversas prácticas que son positivas, me parece, en términos de que también uno sabe qué datos está guardando la empresa, o entiende el uso, también genera a veces una preocupación constante sobre qué se está haciendo con mis datos, pero finalmente yo siempre lo pienso así con Google. Piensen en Google. Piensen en todos los datos que Google tiene acerca de vos. ¿Por qué se los das a Google? Porque te da valor, porque te ayudan. Acá el peligro es cómo generas un círculo de confianza en términos de que va generando una experiencia positiva de que los datos que voy utilizando en las personas son utilizados de manera seria, responsable y permitiendo la mejor experiencia de las personas. Esto me hace pensar a veces en psicología, cuando estudiaba psicología, y mi profesora decía en psicología organizacional el objetivo es ayudar a las personas y las empresas, las dos cosas. Entonces los datos también implican esto. No capturo datos porque sí, sino capturo datos porque quiero ayudar a los empleados. Y siempre obviamente voy a tener mucho cuidado en qué datos capturo y qué datos no, obviamente. ¿no? Y obviamente entran temas de perfil de acceso, confidencialidad y demás, que son obviamente temas que podríamos, siempre me queda pendiente que creo que algún día tenemos que hacer un webinar sobre temas legales del uso de datos, que me parece un tema obviamente que nunca puedo descuidar y que va a variar mucho según cada país, ¿no? Bien. Bueno, otra consulta que hay es en cuanto a la cantidad de herramientas que hay en este momento para poder gestionar datos. Santi comenta que el feedback que recibe es que no son tan fáciles de adoptar. Entonces, desde tu perspectiva, ¿cómo ves este fenómeno de las distintas aplicaciones que no son ni de fácil adopción versus el hecho de tener herramientas específicas y focalizadas que responden a cada necesidad o a cada dolor? Bueno, acá es un tema no menor, viste, que sí, aparece, hay como varias cosas, me quedo pensando, ¿no? El punto es, más allá de las múltiples herramientas que utilizo, ¿cuál es la percepción que tiene el cliente de la herramienta? ¿No? ¿Estoy accediendo a múltiples herramientas o una sola herramienta que me resuelve los diversos problemas? Y atrás hay un back de varias cosas, ¿no? Claramente, si tengo una curva de aprendizaje larga para cada herramienta, tengo un problema. A veces puede pasar que lo que haga es simplemente veo la forma de cómo genero un front con una única herramienta y atrás lo que tengo son múltiples herramientas que gestionan los diversos procesos y voy pensando cómo integrarlas. Me parece que hay un punto ahí siempre para pensar, ¿no? De cómo genero una percepción de interfaz única, más allá que tenga varias soluciones atrás. Fíjense que este es el punto, ¿no? O sea, no quiero que la persona aprenda a usar Power BI, sino que simplemente quiero acceder a los datos de manera simple. Entonces, ¿cómo se los presento? Bueno, esta es la pregunta.
cómo integro las cosas. Claramente toma integración, y toma esfuerzo la integración, no lo puedo evitar, Santiago, ya lo sé, ¿no? Que estarás pensando quizás en eso. El punto es cómo generar una percepción para el participante de esa experiencia que sienta que siempre está en el mismo lugar, ¿no? Este es un punto que algunas empresas van trabajando, de cómo lo voy haciendo o cómo genero un proceso automático detrás, ¿no? Ahí, yo siempre recuerdo en un webinar, en la jornada del año pasado de People Analytics, donde los colegas de Danone contaron un poco del proceso de transformación digital, donde hicieron que había un montón de herramientas, pero la percepción de las personas que usaban era que simplemente accedían a una. Todo el back estaba atrás, no lo veías, simplemente vos veías una parte del proceso. Entonces no tenés que aprender a usar todo y lo que estaba atrás. Entonces es un punto importante. Bien, bueno, hay un par de preguntas que siguen vinculadas a cultura y a la creación de valor, ¿no? Desde el uso de datos en recursos humanos. Y es cómo generar conciencia, acá María habla del gerente general, pero podríamos ampliarlo a la línea de cualquier organización, sobre la importancia de usar datos para gestionarlos y medir y con eso tomar decisiones. Bueno, ahí es un problema, me parece, perdón, es como complejo. Si el gerente general mismo no lo tiene como tema de agenda, y el punto es ver cómo le toco el dolor, no siempre en esto. ¿Qué le hace dolor? ¿Qué le duele? De manera que la persona diga, ajá, María, tenés mi atención, ¿no? Este es el punto fundamental en general. Nosotros podemos hablar mucho de los datos, de recursos humanos, la importancia que él. Quizás a la gente general únicamente le importa si está perdiendo plata o si está teniendo en situación. Si quizás puedo encontrar la forma de encontrar cuál es ese dolor y mostrárselo, ahí tengo una situación diferente. El punto me parece que es fundamental es a veces nos obsesionamos a decir de qué buenos son los datos, le dicen sí, pero ¿para qué? ¿No? Entonces, si el gerente general no se le preocupa cuánta plata podría estar perdiendo y lo puede ver con los datos, quizás mostrarle ese dato sería un punto interesante. Yo siempre me gusta recordar una anécdota de una empresa que le pasaba algo así con ausentismo. Querían convencerlo de invertir en un proyecto de análisis de ausentismo y lo que encontraron es que están perdiendo como 2 millones de euros por mes en ausentismo. Si el gerente general decía, estamos perdiendo 2 millones de euros por mes, te va a decir, ¿cómo? Sí, bueno, tenemos que analizar qué está pasando. Entonces ahí es un punto para pensar. ¿No? Yo pensaría en el caso de María Junet, es dónde está el dolor, qué es lo que va a escuchar, o a veces pensando de otra manera, si tiene un montón de mails ese gerente general, ¿qué tiene que decir el asunto para que la persona decida que le interesa leer ese mail? ¿No? Y de ahí le vendo los datos. ¿No? O sea, los datos son un medio para un fin, no son un fin en sí mismo. Entonces me parece siempre que es el punto fundamental para pensar. ¿No? Bien. Después, bueno, tenemos la pregunta de Erwin, que te pregunta si crees que sería bueno dentro de las áreas funcionales de una empresa tener un subárea que sea People Analytics. Y con esto que venimos hablando. Es como una discusión siempre lo que está pasando, ¿no? Hay como, van habiendo como múltiples posiciones en términos de cómo organizar y dónde poner People Analytics, ¿viste? De todo. Algunas empresas lo decían, no hago People Analytics, sino que a un área, un centro de excelencia de Analytics y entre otras cosas le dé servicio a recursos humanos. Esa fue una moda hace 3 años, 4 años, están todos con eso. Después se dan cuenta que el área de excelencia de Analytics estaba ocupado con temas de negocio y no hacía nada de recursos humanos porque no tenían tiempo y no lo quería y además era una práctica específica. Otros lo hacen dentro del área de recursos humanos, en general depende un poco la situación de las decisiones que uno tenga que tomar de modelos operativos óptimos según cada situación, me parece, ¿no? Entonces hay un punto ahí que de todo tipo. Hay empresas que ponen subáreas, a veces algunas lo ponen dentro de compensaciones, algunas varias empresas que hemos visto lo ponen como un subárea, por ejemplo, dentro de compensaciones, dentro de recursos humanos. Otros piensan que quizás tienen un área muy fuerte, por ejemplo, algunos call centers tienen equipos de haciendo analytics dentro de la operación porque es tan grande lo que tienen de operación que están dentro de esa área y no dentro de recursos humanos. Hay de todo. Esto tiene que ver un poco con la estructura propia de cada lugar. Sí. Bueno, hay una consulta también sobre algún caso de alguna empresa argentina que ya esté trabajando con modelos predictivos, porque en general lo que se ve es que están trabajando en People Analytics más con reporting y un analytics descriptivo, podríamos decirlo, incluso diagnóstico. Sí, a ver, bueno, Lucía, me parece que siempre tengo que volver a mis colegas amigos de Telecom como el ejemplo quizás más claro de empresas que ha trabajado en temas de People Analytics en modo predictivo. No hay tanto, porque claramente la agenda, fíjate, si vos agarras los modelos de relevamiento de dónde se trabaja, te dicen, en Estados Unidos te hablan del 5 o el 15% de empresas que hacen People Analytics en modo predictivo. Yo la verdad es que creo que exagera. Si lo veo a nivel de la TAM, son muy pocas, ¿no? Son muy pocas las que están haciéndolo. En Argentina pienso en Telecom ahora en este momento específicamente, que claramente tiene una estructura grande y también tiene un equipo grande y tiene un tamaño grande que lo justifica. Este es el problema de a veces de recursos humanos. Tenemos muchas empresas de 1000 personas y quieren hacer modelos predictivos sobre
datos de 200 personas, entonces a veces no es la agenda, va por otro lado la agenda, ¿no? Me parece que pensarían ellos. Bien. Quedan algunas preguntas sobre Power BI como una herramienta a trabajar. Desde nuestra experiencia vemos que es una herramienta de visualización de información potente y realmente que genera la diferencia, ¿no, Juan? Sí, claramente. Ahí siempre yo también lo que recomiendo, Antonio, es ver qué se está usando también en tu compañía en la que estés, ¿no? También si en tu compañía se usa alguna de la competencia. En general, hoy en día que es como, diría que es como Pepsi y Coca-Cola, ¿viste? Más allá de las diferencias técnicas, podemos estar horas, tenés Power BI, Tableau, Click, MicroStrategy, ahora también Amazon también tiene suya, ahora justo no me recuerdo el nombre. Hay 6 jugadores fuertes y todos son muy buenos. Si en tu compañía se usa Power BI es un buen camino, es un fantástico camino para resolver y automatizar las cosas que hay que automatizar. Lo interesante es que también están metiendo soluciones más complejas vinculadas a todo lo que es el ecosistema de Microsoft. Si utilizan otra, te vas con la otra. No sé, Google tiene Data Studio también, que es otra opción, que hay de todo. También hay todo tipo de opiniones, no hay tipo de preferencias, pero es una buena herramienta. ¿No? Bueno, así que... creo que Y Gendry, contestamos. Ah, creo que está fuimos una de con Gendry. Gendry, voy a agregar un poco la de Gendry. En general, a ver, Excel y Power BI son como, una vez un participante en uno de nuestros cursos Power BI dijo que Power BI es como un Excel con esteroides. Terminamos siempre utilizando esa metáfora para cada vez que mandamos un mail, seguimos pensándolo así. Las dos herramientas sirven, son complementarias en cierta forma, ¿no? Power BI sirve cuando querés automatizar ciertos procesos de reporting y dashboarding, ¿no? Cuando vos simplemente tenés los datos y querés no tener que hacer todos los meses el informe, es la solución para el camino. Excel sirve para más los procesos ad hoc, que va haciendo cosas específicas. Entonces, las dos cosas y las dos herramientas van a resolver. Fíjense que más allá que hablamos de modelos predictivos y demás, cuando ves las estadísticas de las herramientas más utilizadas por Analytics o en Data Science, Excel sigue figurando. Suena raro, pero sigue apareciendo en el listado de las herramientas que se utilizan. Hay que entender que claramente una cosa es un martillo, otra cosa, y entender si tengo un clavo o tengo un tornillo. Entonces, tengo el martillo, ¿me sirve para el clavo o para el tornillo? Esa es un poco la discusión también que tenemos que entender con las herramientas que utilizamos. Siendo el horario y siendo respetuosos del tiempo, Pedro, me parece que es el momento para despedirnos de todos, agradecer a todos la participación, el tiempo de estar acá. Como siempre, pedimos disculpas si hay alguna respuesta, alguna pregunta que no hemos respondido. Santiago, ahí me tomo el tema para hablarlo otro día, que ahí hace sobre la formación de habilidades, ¿no? Para hablar siempre nos encanta poder hacer esto, siempre invitamos a todos a compartir qué otros intereses hay, ¿no? Tenemos ahí algunas ideas de las cosas que queremos hacer. Ahora entramos ya claramente en periodo de fiestas y festejos. Pedro ahí de Three Hunters en México, obviamente. Nosotros desde Argentina, Valentina ya festejará Medellín, Colombia próximamente. Siempre los invitamos a sugerirnos temas, contenidos. Tenemos ya ideas de las cosas que queremos hacer en enero, febrero. Ya próximamente recibirán novedades y la idea es siempre ir sumando otros temas y otros invitados compartiendo qué están haciendo en su trabajo en el día a día y qué cosas están aprendiendo, ¿no? Pedro. Sí, la verdad, igual para el cierre, darles las gracias a todos por haber estado del otro lado. Igual también en la parte de talento, nosotros seguimos apoyándolos, así que cualquier consulta, cualquier pregunta, estamos para apoyarlos. Y cerrar el año, gracias porque ha sido los últimos año y medio complejo y difícil, pero bueno, aprovechamos para reforzar la comunidad de recursos humanos, así que gracias a todos. Gracias a todos. Muchas Buen día. gracias. Que Hasta estén luego. Hasta muy pronto. bien.